bien. El título para hoy era Enfrentando a los gigantes, enfrentando a gigantes, ¿no? Y supongo que en nuestra vida tenemos cosas que son como gigantes en nuestra vida. Y me gustaría que pensáramos cómo nosotros respondemos, enfrentamos o no, en lo personal, pero también como iglesia, a gigantes que tenemos por delante. Algunas definiciones acá. Hay una definición que encontré que me la voy a leer. A ver si la tengo acá. Dice así: la palabra gigante procede del latín gigantis, aludiendo a aquellos seres animados o inanimados que presentan una contextura o tamaño extremadamente grande, fuera como de lo normal, ¿no? También se puede aplicar a sentimientos que crecen en nosotros y se agigantan. La calificación o la definición de gigante es relativa, pues depende de su comparación con otros miembros de la especie. Así, por ejemplo, una hormiga gigante, como la Myrmecia, llega a medir como máximo 3 centímetros, pero es extremadamente grande comparada con una hormiga común, que mide unos pocos milímetros. ¿Se entiende eso, no es cierto? Depende cómo uno compare con otra cosa de la misma especie, ¿no? Si yo midiera 3 metros, acá, por ahí sería jugador de básquet más rico, ¿no? Pero me dirían, es un gigante, tendría que agacharme para salir por la puerta, ¿no? Entonces, depende, pero sigo siendo un ser humano, un varón. Soy de la misma especie, pero más grande que lo normal. Un gigante. La idea de gigante tiene para mí como dos dimensiones. Una objetiva y la otra subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Un hombre de 3 metros uno diría es un gigante, ¿no? Pero si yo mido apenas 1 metro y me encuentro con alguien de 2 metros, que sería normal, yo lo vería como un gigante, porque soy chico. Entonces hay una definición o valoración objetiva si realmente es gigante o no, el tamaño de la persona o del problema, y la otra cosa es cómo yo veo esa situación, ¿verdad? ¿Cómo la veo? Hay un ejemplo en la Biblia que se encuentra en Números, ahora vamos a ir al ejemplo tal vez más conocido de todos, ¿no? Que tenía que ver con espías que Moisés envió a la tierra prometida para hacer un reconocimiento de la tierra, ¿verdad? Eran 12 que fueron. Y fueron a ver si la tierra prometida era tan linda y tan rica como Moisés decía o Dios le había prometido. Y efectivamente todos vieron que la tierra era abundante en fruto, inclusive trajeron un racimo de uva para comprobar o demostrar que era muy rica, que era fértil, que era abundante, pero que había ciudades amuralladas y también había personas gigantes, personas grandes, de estatura. Entonces, cuando volvieron y comenzaron a comentar lo que vieron, afirmaron por lo positivo que era buena la tierra, pero veían que había hombres grandes y nosotros dice que los veíamos como gigantes y a nosotros nos veíamos como langostas. Entonces, con esto quiero decir es que a veces depende cómo vemos la realidad y cómo nos percibimos a nosotros mismos frente a esa realidad. Y muchas veces ante situaciones comunes nos achicamos más allá de lo necesario o nos atemoriza más allá de lo necesario. Y lo que vemos ahí afuera lo vemos tan grande, no porque sea tan grande, sino porque nosotros lo vemos grande o imposible. Hay muchas situaciones en la vida donde nosotros tal vez nos
nos encontramos y nos sentimos frente a situaciones difíciles. Por ejemplo, hay personas físicamente grandes. Ahora vamos a ver una historia que es de alguna manera especial en la Biblia, ¿no? De David y Goliat. Efectivamente había una persona grande físicamente. Es como si uno sale a la cancha a jugar contra otro equipo y todos parecen mucho más grandes y musculosos que nuestro equipo. Y ya entra a la cancha achicado, porque uno se percibe chiquitito, débil frente al que está por delante, que nos da la sensación que nos va a ganar. Y no necesariamente es así, pero es una percepción que tenemos. A veces tenemos problemas aparentemente insolubles en la vida. Enfermedades que parecen tan grandes, tan difíciles de abordar, que nos superan y nos achican a nosotros mismos, ¿verdad? Y en vez de ir y enfrentarla y quizás buscar solución o adaptarnos a la situación, nos achicamos y nos negamos a confrontarla. Otros tienen problema con deudas y la bola de la deuda se hace tan grande que se hace gigantesca y en vez de abordarla y tener un plan de acción para tratar de manejarla, uno se abandona que pase lo que pase por el tamaño de la deuda y eso destruye a muchas familias en la vida, en la sociedad y no sé si también a veces en la iglesia. Por permitir y dejar, por mal administrar, crece y crece y crece y se vuelve gigantesca la situación. A veces hay conflictos interpersonales, sobre todo a veces los conflictos en la familia o los conflictos laborales, que parece que incrementan, que se agudizan, que se hacen tan grandes que no tienen solución. Y uno cuando mira eso se achica, se abandona. Que se abandona frente porque no encuentra cómo resolver esa situación, ¿verdad? Y a veces también tenemos conflictos o situaciones de carácter en nuestro interior que son tan grandes que no sabemos cómo enfrentarlos y se convierten como un gigante en nuestra vida. Puede ser un enojo, una amargura, una gran tristeza o depresión. A veces puede ser quizás raíces profundas de la persona y personalidad que nos han causado dolor desde la infancia o la juventud y no las sabemos cómo resolver. Y se vuelven como algo adentro tan grande que está ahí siempre flotando, pero se vuelve como un gigante que de vez en cuando aparece y brota en nuestro corazón. A veces hay desafíos comunitarios o sociales, ¿no? Uno piensa, bueno, en parte como comentó Celia, ¿no? El tema de la violencia en la sociedad, que parece una situación o un fenómeno tan complicado y difícil de resolver. Pensemos en las situaciones de guerra y en los conflictos en el mundo, que parecen tan grandes que parecen insuperables y se vuelven como gigantes. Nosotros vivimos una paz relativa acá. Y la iglesia también tiene desafíos gigantes por delante, y voy a llegar a eso un poco más adelante. Pero tenemos gigantes que aparecen en todos los planos de la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos y nos damos cuenta que estamos frente a gigantes en nuestra vida? Bueno, hay varias reacciones que uno puede asumir frente a un gigante, ¿no? La primera es corro, huyo, me rajo, ¿no? Me voy. No puedo enfrentarlo, ¿no? Evito, niego. Y hay gente que vive frente a un gigante, pero no lo enfrenta, no lo resuelve. Al contrario, huye. Otros se paralizan, como que quedan, wow, ¿qué hago? ¿No? Cuando pasan cosas como comentó Celia, ¿no? En la vida, cuando la experiencia que tuvo Andrés, mi hijo, ¿no?
Al principio uno queda como en shock, no entiende y queda como paralizado, hasta negando que pueda ser posible lo que pasó, ¿verdad? Y a veces nosotros en la vida nos quedamos como congelados, ni enfrentamos ni huimos, nos quedamos ahí sin saber qué hacer con la situación o el problema o el gigante que aflora en nuestra vida. Otra podría ser enfrentarlo, como otra opción o otra reacción. Enfrentar de alguna manera, con una estrategia, el gigante. Por ejemplo, tengo una deuda, estoy en el clearing y no sé cómo salir. Bueno, pero tal vez si yo me siento, ordeno mi vida, ordeno mis gastos, ordeno mis entradas, mis salidas, ordeno negocio con los acreedores, por ahí puedo organizarme, si quiero, cómo enfrentar para salir y desarrollar un plan para poder salir de aquello que parece un gigante, ¿no? Y es imposible superar. Y cuando tengo un plan puedo dar batalla. Tú, ¿cómo manejas el gigante en tu vida? ¿Tienes gigantes en tu vida? ¿Tenemos gigantes? ¿No? Por ahí puede haber más de uno. No estoy hablando del esposo o la esposa, ¿no es cierto? Pero puede haber un gigante importante que está siempre en la sombra, que me espera cuando abro la puerta y salgo a la calle y a la vida. ¿Cómo enfrento el gigante? ¿Estoy enfrentando o me estoy huyendo? He escuchado muchas veces personas que por ahí tienen un malestar físico pero no van al médico, porque prefieren no saber lo que le pasa antes de ir y volver con la mala noticia que tiene esto y esto, ¿no? Y entonces espera como que todo pase o que llegue el momento de que explote la bomba en la salud y o se muera, o lo triste es que muchas personas así, cuando explota la bomba en la salud, les joroba la vida a todos alrededor por no haber hecho algo para manejarse mejor en su salud y en su vida. ¿Cómo enfrentamos, cómo manejamos los gigantes en nuestra vida? Y nos cuesta, a mí me cuesta también. Me cuesta también enfrentar los gigantes en la vida. Hay un ejemplo, uso una palabra un poco técnica, ¿no? Paradigmática en la Biblia, que es la historia de David y Goliat. ¿Alguna vez alguien nunca escuchó la historia de David y Goliat? Es una historia del rey David, o quien llegó a ser rey en el Antiguo Testamento. Y básicamente los personajes aquí son David, que era un pastor de ovejas, jovencito, que vivió en una era donde Israel, el pueblo de Israel, liderado por el rey Saúl, estaba en conflicto, en pelea, en batalla con filisteos. Y resulta que dentro del grupo, el ejército de los filisteos, había algunas personas de estatura y de fuerza superior. Un tal Goliat, que dice la palabra que medía casi, ¿cuánto medía Goliat? Bueno, dice la Biblia ahí en capítulo 17, medía casi 3 metros de altura. Grande, ¿no? El doble más o menos de mi tamaño. Más toda la fortaleza física, más toda la armadura, la espada, el casco, todo lo que tenía Goliat para mostrarse fuerte. Entonces, el pueblo de los filisteos él hizo una propuesta. Manden a alguien que me haga frente a mí, ¿no? Si se anima, y el que resulta ganador de esta pelea entre dos personas, ¿no? Resuelve el conflicto. Es como si dijeran, bueno, hacemos un juego de box o de la disciplina que sea entre Putin y el presidente, no me acuerdo bien el apellido. Sí, muy bien. Y el apellido del presidente de Ucrania. Y el que gane entre los dos resuelve el conflicto, ¿no? Y bueno, por lo menos se salva la vida a los demás, o no, hay que ver. Pero entonces proponía Goliat resolver el conflicto así. Y
Los hermanos de David, porque David era jovencito y era pastor, estaban en el ejército voluntarios del rey Saúl. Entonces el padre de David lo envió a David a ver a los hermanos cómo estaban y llevarles una viandita, algo más de comida, porque la comida, ¿no es cierto?, en el ejército a veces no es de la mejor, ¿no es cierto?, en la Fuerza Aérea tampoco, ¿no? Entonces le mandó una vianda de casa especial para los hermanos que estaban allá en la batalla. Y dice que durante 40 días Goliat desafiaba al pueblo de Israel a ver si alguien salía. No solamente desafiaba al pueblo si tenían valentía, sino también a ver si el Dios que ellos decían que tenían los podía ayudar o no. Realmente se burlaba de la gente, del pueblo y del Dios que tenían. La cuestión es que llega David, va a ver a sus hermanos, pero escucha justo cuando sale Goliat a desafiar a voz en cuello en el valle al pueblo de Israel. Entonces pregunta, ¿qué está pasando? Le cuentan y David queda extrañado que nadie se anima. Entonces, cuando salía Goliat, dice la palabra en el versículo 24 de este capítulo, del capítulo 17, tan pronto como las tropas israelitas lo vieron a Goliat, comenzaron a huir espantados. ¿Recuerdan? Una posible reacción frente a un gigante es huir. Y espantado quiere decir que huyeron con mucho miedo en su interior, ¿verdad? Se escondieron. La cuestión es que entonces llega David y cuando se presenta a los hermanos se burlan de él, es más, lo reprochan porque ¿qué estás haciendo acá? ¿A qué venís? Quédate cuidando las ovejas, vos sos jovencito, tal vez un adolescente en aquel momento, ¿no? La cuestión es que los hermanos se burlan de David, pero David se indigna y les dice, no se preocupen de este filisteo, yo iré a pelear con él, lo cual por supuesto generó más burla y más risa de parte de sus hermanos también. Le presentan a Saúl el rey a David y dice, este jovencito se anima a ir a enfrentar a Goliat. Y entonces al final lo convenció y le permitió llegar. Está bien, dice Saúl, adelante, que el Señor esté contigo. Pero antes de que David saliera a pelear con Goliat, Saúl le da a David todo el armamento y la protección que normalmente usaba un soldado para salir a pelear. Pero se imaginan, ¿no? Ponerse toda la armadura, el casco, la protección del pecho y qué sé yo, y una espada que David no estaba acostumbrado a llevar, en vez de ayudarlo y alistarlo para una pelea, le complicaron más la vida. Y David dijo, no, yo así no sé pelear y no me sirve. Déjame a mí salir. Yo, cuidando las ovejas, he matado a un león y a un oso solo con mi, ¿cómo se dice para tirar la piedra? Con la onda, que era un instrumento común. Así que yo con eso y confiando en Dios me es suficiente. Y es interesante cómo David tenía en su interior no solamente una confianza en Dios, sino una confianza probada de la obra de Dios en su vida. Porque él podía decir, Dios me ha librado del león y del oso y me va a librar de esta batalla con Goliat. Qué importante en nuestra vida es hacer experiencia de confiar en Dios, en cosas pequeñas que van creciendo así nuestra confianza, nuestra fe para abordar luego las cosas grandes de la vida que tal vez no sabemos o no podemos abordar. Por eso, la vida dedicada al Señor, de caminar con Dios cada día, de poner en sus manos todas las cosas de nuestra vida, cada día, nos ayuda para que vaya creciendo dentro nuestro una visión, una experiencia de Dios y una confianza en Dios.
para que cuando lleguen entonces algunas pruebas y gigantes más grandes, tengamos algo adentro con qué responder a la situación. Entonces David no se tiró como haciéndose el héroe, sino que tenía una convicción profunda que él podía enfrentar lo que estaba por delante y que conocía a su Dios. Finalmente le dice David a Goliat, en el versículo 45 le dice, a Goliat le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. ¡Wow! ¡Qué audaz esa fe! ¡Qué confianza!, ¿no es cierto? Ya declaraba David una victoria sobre el gigante. A veces estamos lejos de tener esa fe. Oramos, pero declarar una victoria, declarar vencer un gigante en nuestra vida es otra cosa. Y David ya declaraba la victoria sobre Goliat y ya estaba anunciando que lo iba a vencer y que le iba a cortar la cabeza, que generaba por supuesto la burla del otro. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, dice David. Esta batalla es del Señor. Y tenemos que colocarnos y posicionarnos en nuestra vida de fe, nuestra vida de oración, nuestra vida espiritual, en el lugar donde sabemos que hay un Dios que está librando batallas a nuestro favor, si queremos caminar con Él. Dios está contigo, el favor de Dios está contigo si andas y vives con Él. Y Él va a librar batallas en nuestra vida, en favor nuestro. Entonces dice que cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. Acá. Qué puntería, ¿no es cierto? Acá le colocó. Entonces el otro, cuando le pegó la cabeza, se desmayó. La piedra se incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Y David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada, usaba lo que tenía, con el favor de Dios. Y después David corrió, sacó la vaina de la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. E Israel derrotó así a los filisteos. Esta historia en la Biblia, ¿no?, es muy real, pero nos da muchos elementos para pensar, principios para nuestra vida, de cómo nosotros vivimos, de cómo nosotros enfrentamos conflictos y los gigantes en nuestra vida, y cómo podemos apoyarnos entonces en una experiencia personal de Dios para poder seguir creciendo y enfrentando los gigantes en nuestra vida. ¿A qué nos anima la Biblia? Primero, a ver y a mirar y reconocer la realidad. Cuando nos pasan cosas, muchas veces nos negamos y no queremos ver, no queremos reconocer lo que está pasando. ¿No? ¿Nos pasa o no? A veces no me gusta ver lo que está pasando, es inevitable, ¿no? Puede ser un problema de salud, puede ser un problema de plata, veo que no me alcanza la plata y saco crédito y crédito y crédito para pagar el crédito y así la bola va creciendo y no me doy cuenta ni tampoco quiero ver lo que está pasando, quiero analizarlo. Lo importante es poder ver objetivamente lo que está pasando. En segundo lugar, reconocer mis reacciones interiores o los miedos. No queremos ver porque o nos da miedo reconocerlo, o nos da vergüenza, o pensamos qué dirán de mí si yo reconozco esta situación en mi vida, ¿no? Porque todos tenemos reacciones interiores subjetivas frente al gigante.
Y es normal. No está mal sentir miedo. Lo que está mal es que el miedo me paralice, me haga huir o esconderme y no me permita entonces accionar y actuar como debo. ¿Nos domina el miedo? ¿Nos domina el miedo? Era lo que pasaba con todo el pueblo de Israel. Los soldados veían al gigante, nadie se animaba a salir y cuando desafiaba, ladraba, salían corriendo. Y hay que reconocer que uno tiene miedo. Si David tuvo miedo o no, no sé. Por ahí sintió algo de miedo. Pero era más fuerte la confianza que tenía del miedo que también por ahí corría en su interior. Hay un miedo que es natural y que es saludable. Frente a un león, a un oso, a cualquiera le daría miedo. Pero tal vez David tenía la destreza, la estrategia para enfrentar la situación. Y tú y yo tenemos miedos. Tenemos miedos y es normal, pero no podemos dejar que ese miedo nos obnubile, nos enceguezca y no nos permita ver y mucho menos no nos permita pensar en lo que tenemos que hacer o abordar la situación. Orar, consultar a Dios y reconocer los recursos que tenemos en Dios. Lo lindo de la experiencia de David es que David tenía una confianza interior muy grande porque él venía cultivando ya en su vida una relación con Dios. Ya conocía lo que Dios hacía en su favor, porque había experimentado la liberación frente a otras situaciones de su vida que Dios había hecho. Nosotros frente a un miedo oramos, buscamos a Dios, escuchamos la sabiduría de Dios para ver cómo analizar, cómo enfrentar lo que nos está pasando. Y tenemos que aprender a llevar todas nuestras cosas a Dios. Porque Él sabe, Él ve lo que estamos viviendo. ¿Crees que Dios te ama? ¿Crees que Dios está en favor tuyo? ¿Crees que Dios quiere ayudarte a salir de esta prueba que estás viviendo? ¿Te animas a escuchar a Dios, a la sabiduría que Él te da en tu interior? De muchas maneras, ¿verdad? Pero que te pueda ayudar a enfrentar y desarrollar una estrategia para vencer aquello que te está acosando. Pensar en una estrategia. ¿Cómo ataco el problema? David la tenía clara. Lo que le propusieron hacer con toda la armadura de Saúl y la sabiduría militar que por ahí le estaban dando para pelear con una espada, no le servía. Él ya sabía cómo iba a enfrentar, con la honda y la piedra, porque ya era ducho en eso. Y cada uno tenemos que aprender a desarrollar una estrategia para resolver la situación, el problema. Siendo muy sencillo, yo tengo un malestar y bueno, voy a ir al médico y voy a escuchar lo que el médico me dice y no solamente eso, sino que voy a seguir su consejo. Hoy estaba compartiendo Celia el testimonio de la mamá de una persona de nuestra congregación que tiene cáncer. Y el médico entonces le dio indicaciones, aparte de los tratamientos contra el cáncer, le dio dietas estrictas y horarios estrictos para seguir. Y la persona sigue el consejo médico al pie de la letra, lo que ayuda a que supere y lleve adelante la situación con el cáncer que está viviendo. Lo más difícil cuando uno vuelve del médico es que no sigue el consejo del médico. Y hay muchas situaciones de salud que no es tanto el problema, digamos, físico-médico, sino el hábito de vida que rodea esa enfermedad que tengo que cambiar. Y ahí es donde fallamos o fracasamos. Dieta, ejercicio, dormir, descansos, tantas cosas que tengo que regular para poder vivir mejor, atacar el problema correctamente. ¿Tienes un problema de plata? ¿Has hablado con alguien? ¿Has buscado consejo con alguien para ayudarte a poner bien todas las cuentas sobre la mesa, lo que entra, lo que sale, de lo que puedo controlar, lo que no puedo controlar?
a ponerse de acuerdo y desarrollar como un plan, un presupuesto, un plan para bajar las deudas, un plan tal vez para hablar con los acreedores y pedir un poco más de plazo, otra condición para... Eso es un plan. Y si queremos abordar y resolver situaciones en la vida, muchas veces tenemos que sentarnos y desarrollar una estrategia para enfrentar el problema. Y actuar, ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica, ¿verdad? Ponerlo en práctica. No tengo trabajo. Bueno, ¿cómo busco trabajo? ¿Cómo preparo un currículum? ¿Cómo presento un currículum? ¿Cómo me preparo para una entrevista? Tantos detalles y cosas que se pueden aprender para tener una mejor estrategia para enfrentar el problema. Y también reconocer a Dios y agradecer. Porque vuelvo a decir, cuando nos confiamos en el Señor, tenemos que reconocer la acción de Dios en nuestra vida, su presencia en nuestra vida y agradecer lo que Él está haciendo en nuestra vida. Qué importante es agradecer en todo tiempo. A veces tenemos que agradecer con fe, no sabiendo si, a veces no sabemos, no nos damos cuenta si Dios está o no está. Pero tengo que aprender a agradecer creyendo que sí está y que más va a estar guiando. Quiero pasar de desafíos individuales a desafíos de la iglesia, porque vuelvo a decir, tenemos desafíos personales, familiares, sociales, pero también la iglesia como una comunidad viva de personas tiene desafíos importantes. Y voy a señalar dos en esta noche, dos desafíos que tenemos nosotros como iglesia. El primero es un compromiso. Qué difícil es levantar el nivel de compromiso de las personas en la congregación. Siempre pasa de que hay un porcentaje, y ahora les voy a mostrar, un porcentaje menor comprometida porque está todos los domingos, trabaja, está listo para ayudar, y después hay un porcentaje muy grande que o no viene o no está, y uno no sabe si está o no está. Un compromiso para servir fielmente en la iglesia, se podrían hacer muchas cosas lindas en nuestra iglesia o en la comunidad a través de la iglesia, pero ¿con quién podemos contar? Cuando digo contar, es contar. No alguien que diga, sí, me gustaría, pero después a la hora de la verdad no está, ¿verdad? Y precisamos gente como en un ejército que está. ¿Te enlistás o no en el trabajo para el Señor? Para ofrendar regularmente. No hablamos de plata mucho, pero hay una realidad. Nosotros pagamos este lugar. Estamos buscando un lugar. Y no va a caer del aire todo eso. Y todo lo que tiene esta iglesia es porque fielmente cada uno ofrenda al Señor. Les voy a dar unos datos. Y para que entendamos esto, a ver si se puede leer. En base a más o menos una población de 70 personas entre miembros y a visitas regulares a la iglesia, unas 70 personas más o menos, que está una población flotante, vamos a ponerlo así, ¿no? Saco la siguiente cuenta, ¿se puede ver? La asistencia, en este año tenemos un promedio de asistencia de 27 personas los domingos acá. Hoy no sé si hay 27 o un poco más. Promedio, en todos los domingos de este mes. Esto representa apenas un 39% de la población de la iglesia. Y el otro 60%, ¿dónde está? Viene a veces un domingo, otro domingo no viene. A veces pasan meses y no aparece, ¿verdad? Ofrendas mensuales. Ustedes saben que no solamente cuando estamos acá en el culto, el que siente de parte de Dios en su compromiso con el Señor y con la iglesia, ofrenda libremente, otras personas depositan un dinero, pero más o menos cubrimos el 75% del presupuesto mensual de la iglesia. Quiere decir que un 25% para llegar a cubrir el presupuesto lo tenemos que sacar de plata ahorrada de la iglesia.
Quiere decir que no solamente no podemos ahorrar, sino que se descapitaliza también la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Es un problema, ¿verdad? Participación semanal. En la semana hay pequeños grupos por Zoom. Está Águilas los martes, está la reunión de oración, está Fe Audaz, y más o menos sube o baja, pero pongamos que hay un promedio de 6 personas que asisten a estos grupos. Esto representa el 8% de la iglesia. El 8% de la iglesia. De los 70, el 8%. Hay gente que nunca en la vida vino a una reunión de oración, o no se colgó en una reunión de oración, o una reunión de estudio. Es difícil, ¿no es cierto? Levantar el compromiso. Para mí es un gigante esto. Es un gigante. Trabajando regularmente un domingo, más o menos hay un 20%. Acá cada domingo por ahí hay gente que arma los equipos, pone las sillas, pone todo atrás, trabaja con los niños, trabaja con la música, que son totalmente regulares. Y el resto, ni siquiera sabemos si vienen un domingo o no. Y todo el trabajo, ¿para qué se hace? ¿Para quién se hace? ¿Se entiende lo que digo? Es trabajo, es trabajo. Y doy gracias a Dios por las personas que trabajan porque lo hacen con todo el cariño, el amor al Señor. Pero a veces uno vuelve desanimado, como que no valió demasiado la pena el esfuerzo. Es terrible. Y uno lucha con ese gigante, ¿no? ¿Cómo no desanimarse y seguir enfrentando y batallando con el gigante del compromiso? ¿Cómo motivar? ¿Cómo animar a que los hermanos colaboren, se congreguen, participen? El domingo que viene, si Dios quiere, no vamos a tener reunión acá, sino que vamos a tener un picnic de la iglesia. Hasta ahora hay unas 40 personas anotadas, según dice Gabriel. Estamos muy por debajo de lo que podría ser de los 70, o comparado con diciembre, cuando fuimos al Retoño, que fueron unas 80 y pico de personas, ¿no? Y parece que, bueno, no, cada uno tiene su cosa, o no le entusiasma tanto, y por ahí sacrificar un domingo. Y el valor de estar juntos, conocernos un poco más, en vez de estar una hora en un salón, pasar un día, almorzar juntos, jugar, interactuar de otra manera, conocernos un poco más. ¿Hay interés? ¿No hay interés? ¿Mueve o no mueve? Qué difícil, ¿no es cierto? Qué difícil es trabajar el compromiso. Es interesante, me quedó siempre, más en este tiempo, ¿no? Una frase de Jesús que dice en Mateo: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Él hablando de los últimos tiempos, Jesús hablando de los últimos tiempos. Y por haberse multiplicado la maldad en el mundo y en la vida, en la sociedad, el amor de muchos se enfriará. Y a veces pienso, ¿no será que el amor de muchos se va enfriando? Nos vamos enfriando con relación a las cosas de Dios, con relación a las cosas del reino de Dios, con relación al servicio al Señor. Mas el que persevere hasta el final, éste será salvo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se ve en el mundo como que la maldad en distintas formas se multiplica. Y los cristianos, en vez de tirar la toalla, ¿por qué no nos agrupamos más? ¿Por qué no nos fortalecemos más? Para ayudarnos a perseverar hasta el fin. Hasta el fin. Porque va a haber un fin. Va a haber un fin. Otro desafío gigante, y vamos terminando con esto, y disculpen que vuelva a hablar sobre este tema. Tenemos un gigante muy grande en la iglesia, y es que la iglesia no tiene un lugar de reunión. Nosotros alquilamos este lugar,
que es bonito, es agradable, pero es poco práctico. Es poco práctico por la ubicación, es poco práctico porque lo usamos solamente los domingos y no los usamos entre semana. Entonces el sueño de la comunidad es llegar a un lugar propio, ¿verdad o no? Creo que es el sueño de todos, ¿no? Pero en este momento llegar a eso es muy gigante. ¿Quieren que les digo por qué? Una propiedad en Carrasco promedio puede valer $450.000. A través de muchos años de ahorro, la iglesia tiene, pongámosle entre bienes y plata, 200.000, que representa, ahí se me fue el porcentaje, sería 100 menos 56. 44, muy bien, tenemos 44%, quiere decir que el gigante tiene 56% de la torta para llegar a un lugar. Y estamos buscando. El año pasado se buscó y seguimos este año, en enero y febrero, con algunos de la congregación hemos visto 2 o 3 propiedades, algunas que reúnen condiciones y otras que no, algunos que tienen limitaciones, pero todos tienen el mismo problema. No llegamos de inmediato con la plata para entrar, ni siquiera, y negociar una financiación, porque no nos alcanza la entrada nomás. Es un gigante. Si yo dijera, y les mando una cartita que estoy tentado para hacer, querido hermano y hermana, necesitamos por lo menos un poco más de plata o de compromiso que usted va a ofrendar, un poco más de dinero, al menos para llegar a la mitad o cerca de la mitad de un bien para poder negociar un saldo financiado. ¿Cuánto está dispuesto a dar por fuera de su ofrenda normal, dominical o mensual? ¿Se entiende lo que digo? No importa si son 1.000 pesos más o $10.000 más. Cada uno conoce sus finanzas, ¿verdad? Pero si no podemos visualizar qué hay en nuestro corazón para dar un poco más y hacer un sacrificio y un esfuerzo, ¿cómo vamos a matar al gigante que tenemos delante nuestro? ¿Alguien me da la solución? ¿Alguien tiene un tío rico? Es la primera vez que hablo así tan abiertamente de esto, porque no nos gusta hablar de plata, porque no es el foco principal. Y sin duda la fe tiene mucho que ver en la vida. Pero hay veces en que, como dije al principio, tenemos que mirar de frente el gigante, su tamaño, su dimensión, para entonces abordar una estrategia coherente para poder vencerlo. Mínimamente eso. Y por eso pongo esto para que me escuchen y espero que se grabe, para que todo el mundo que quiera escuchar, escuche. Acá estamos parados. ¿Cómo vamos a superar este gigante en la iglesia? Podríamos hablar de otros gigantes más que tiene la iglesia, pero por lo menos 2. El gigante del compromiso. ¿Cómo motivar, cómo animar a un compromiso mayor de los hermanos, las hermanas, en participar en la vida de la iglesia? ¿Cómo se hace? Sé que hay muchos que oran, invitan, hablan, aconsejan, acompañan. Muchas cosas se hacen. Pero hay un clic como que falta, como un entusiasmo que falta para avivar una llama que a veces parece que está media apagada o se va apagando. La otra cosa es cómo vamos a llegar a un lugar que tanto queremos y que nos haría bien tener para la vida de la iglesia, para juntarnos, desarrollar más actividades más lindas con los chicos, con jóvenes, para hacer más música, para grabar, para salir en vivo, y uno podría imaginarse 20.000 cosas
que a través de un lugar podrían ser útiles. Celia sueña con un centro de familia para aconsejar, contener a personas con situaciones familiares complicadas. O sea, hay mucha cosa. Y no digo que la única solución sea un lugar, pero qué importante sería para la vida de la iglesia. Así que tenga presente 2 gigantes de la iglesia, aparte de los que cada uno tiene en su vida, para enfrentar juntos y superar. O se va a burlar de nosotros el Goliat ahí adelante. O sea, ustedes son unos cobardes, no tienen fe, son una vergüenza. Ni siquiera ofrendan para que se logren sus sueños. Y el diablo se burla de esa manera de nosotros, ¿verdad? Gigantes, ¿y ahora qué hacemos? Y cada uno tiene que pensar en su corazón y en su vida. Me gusta, para terminar, unas palabras del apóstol Pablo, que en su vida, por seguir y servir a Cristo, enfrentó muchas situaciones muy complicadas en su vida. Muy complicadas, que muchas veces se sentía hasta como derrotado. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aprendió el apóstol Pablo a reconocer situaciones conflictivas de la vida, para él, a veces dolorosas, muy complicadas, donde él a veces se sentía como que al final del hilo, como que no le daba más la fuerza o la nafta para seguir adelante. Sin embargo, en Cristo y en su debilidad descubrió y descubría una fortaleza en el Señor. Y esa es la clave para nuestra vida y nuestra iglesia. Es la clave para tu vida. Anclar tu corazón y tu espíritu en Cristo, para que en tu debilidad seas fortalecido por la presencia de Jesús en tu corazón. Jesús dijo, recordemos algo que Facundo dijo hace unas semanas atrás. Jesús en Mateo 16 dice, edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Esta iglesia no es mía, no soy dueño, ni es de ustedes, es de Cristo. Y Cristo va a levantar y construir su iglesia con y a través de cada uno de nosotros. Y ni la muerte ni el infierno va a poder en contra de su iglesia. ¿Lo crees? Nos sumamos a vencer entonces los gigantes en nuestra vida. Vamos a orar y con esto vamos terminando. Padre Celestial, te doy gracias por el ánimo que nos da tu palabra, los ejemplos y que nos inspiran. Y yo te pido en esta noche que seamos inspirados por ti mismo, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo para enfrentar los gigantes de nuestra vida personal, que cada uno conocemos o reconocemos, a veces no queremos mirar, pero que podamos verlos, que podamos, si es necesario, pedir ayuda, pero enfrentarlos para superarlos, Señor, en ti, con tu fuerza y tu fortaleza. Doy gracias por cada uno de los que está aquí en esta noche, y si alguien no ha entregado su corazón a ti, Jesús, que lo pueda hacer, que pueda encontrar en ti esa fuente de vida y fortaleza, el perdón de pecados y una vida nueva que tú nos puedes dar para vivir mejor. Y Padre, oro por la iglesia, que podamos, Señor, ser una iglesia más comprometida en la obra, en predicar hasta el fin el Evangelio, para crecer, Señor, como tú quieres que crezcamos. Y oramos también para que juntos podamos trabajar, creer y orar por ese lugar que estamos buscando en ti. Padre, entrego esta iglesia en tus manos. Te doy gracias porque la iglesia es tuya y tú la estás edificando de la manera en que tú quieres. Te bendigo, te alabo y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya, aleluya, una sola voz, a una sola voz.
eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, yo sé quién va conmigo, va por mí, lo creemos así, y quien a mis enemigos hace huir, y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable.